A 43 muertos asciende hasta el momento el accidente del pasado domingo en Adamuz, Córdoba, al que hay que sumar el producido en la tarde del martes en la línea R4 de Rodalies en Gélida, Barcelona, con un maquinista muerto y 37 personas heridas, 5 de ellas graves. Los maquinistas anuncian una huelga general hasta que se solucione la seguridad ferroviaria. El Pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles, por una diferencia de apenas 10 votos, denunciar el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas de su compatibilidad con el derecho comunitario. El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado este miércoles satisfecho y contento de que cada vez haya más consenso en torno a la postura que siempre ha defendido la comunidad autónoma en torno a la financiación autonómica contraria a la planteada por el Ejecutivo Central. Cuando se cumplen 72 horas del trágico accidente de Adamuz, el número de fallecidos hasta el momento asciende a 43, 6 en el Irío y 37 en el Albia. Por el momento han logrado ya identificarse a 41 fallecidos. Por otra parte, siguen ingresadas 37 personas, de las cuales 9 continúan en la UCI. En cuanto al accidente de Gélida, en Barcelona, ha muerto un maquinista y han resultado heridos 37 usuarios, 5 de ellos de gravedad. En el primero de los casos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha manifestado que se han encontrado marcas en la rodadura de los 5 primeros coches del Irío y en 2 trenes que pasaron antes por Adamuz, lo que puede indicar o que rozaron con algo que se encontraba en las vías o que lo realizó una vía dañada antes de romperse. Por otra parte, se investiga una pieza del tren encontrada a más de 200 metros del accidente como posible causa también. En cuanto al accidente en Cataluña, se están investigando también las causas sin que haya trascendido nada por el momento, salvo el derrumbe de un muro de contención a causa de las lluvias. Los maquinistas van a convocar una huelga general en todo el sector tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gélida, que se ha cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas 3 maquinistas. Ha sido el sindicato SEMAF los que han hecho este llamamiento a la huelga, explicando en un comunicado que estas protestas forman parte de un bloque de medidas para corregir la situación en la red ferroviaria estatal, denunciando la falta de personal, el deterioro de las infraestructuras y la falta de seguridad. Además, han afirmado que exigirán responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria. Por su parte, tanto Comisiones Obreras como UGT amenazan con unirse a la convocatoria y este último sindicato ha solicitado la convocatoria del Comité General de Empresa en Adif y Renfe para estudiar acciones. Adif ha vuelto a reducir de forma temporal a 160 km por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, después de los avisos trasladados por los maquinistas por el presunto mal estado de un tramo en concreto. Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria ha explicado que se han visto obligados a establecer de nuevo esta limitación temporal de velocidad después de que ayer ya se impusiera en ese mismo tramo y que se levantara esta misma mañana tras la revisión de las vías realizadas durante la noche. La limitación nueva afecta a 78 kilómetros entre los puntos kilométricos 100 y 178. No obstante, se trata de una medida temporal que tras la nueva revisión prevista para esta noche podría quedar levantada mañana por la mañana. Esta semana algunos maquinistas han optado por reducir la velocidad en algunos de estos tramos por iniciativa propia al detectar vibraciones durante la circulación, aunque no existía ningún tipo de instrucción por parte de Adif ni un acuerdo generalizado entre los conductores.
Además, se ha reducido también temporalmente la velocidad máxima permitida en 3 puntos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, también tras el aviso de maquinistas por posibles defectos en la vía. Estos afectan a tramos en la provincia de Toledo, Cuenca y Valencia. El Pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles, por una diferencia de apenas 10 votos, denunciar el acuerdo Unión Europea-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas de su compatibilidad con el derecho comunitario, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea. La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal Europeo, promovida por la izquierda europea, ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, mientras que ha decaído una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones. La Comisión Europea, cuya presidenta Ursula von der Leyen viajó el pasado domingo a Paraguay para suscribir el pacto comercial y lo ha defendido este mismo miércoles ante el Pleno como un momento histórico. Se ha limitado a decir, tras el voto, que lamenta la decisión y que analizará la situación antes de pronunciarse más en detalle. El portavoz comunitario de Comercio, Olof Hill, ha dicho en rueda de prensa que a ojos de Bruselas la motivación de la Eurocámara para acudir al tribunal no está justificada, en tanto que se han tomado medidas a nivel europeo para atender las preocupaciones y dudas que apuntan los eurodiputados. La consejera portavoz del Gobierno regional ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, empezando por pedir respeto. Creo sinceramente que cuando estamos hablando todavía de cuerpos recién rescatados, en el caso del de Córdoba, ayer fueron los últimos cuerpos que pudieron ser rescatados de entre el amasijo de los vagones, y esta noche también otro fallecimiento del maquinista del Rodalí de Barcelona, no tenemos que tener demasiada prisa en pedir explicaciones. Hay que estudiar y hay que analizar hasta el fondo qué puede haber ocurrido para que no vuelva a pasar y poner todas las soluciones posibles. Continuando con la actualidad internacional, Padilla ha querido recalcar la importancia de Mercosur para la región y de estar bien informados. El acuerdo, tal y como está planteado, inicialmente abre oportunidades para Castilla-La Mancha, pero hay que tener también previsión, como les dije, y vigilancia para que, sobre todo en los sectores sensibles, que no se verán tan beneficiados como otros por el acuerdo, pues se cumplan todas las medidas de salvaguardia y se cumplan los requisitos, los mecanismos que garantizan, digamos, la igualdad en la producción y en la comercialización de estos productos. Desde Castilla-La Mancha, desde el Gobierno de la región, queremos contribuir a una información veraz. Y de hecho estamos trabajando y estamos estudiando en profundidad todas las consecuencias que puede tener este acuerdo para hacer una campaña informativa, porque creo además que también es nuestra responsabilidad, tanto para el sector como para la ciudadanía en general, ¿no? Volviendo a Castilla-La Mancha, la consejera ha dado a conocer un anuncio de última hora para la educación de la zona de la Sagra Toledana. Son la creación de 2 centros educativos en Illescas y la ampliación del Instituto Almudena Grandes en Ujena. Una decisión que responde directamente a un importante crecimiento poblacional en esta zona. En los últimos 10 años se ha incrementado la población en la zona de la Sagra en cerca de un 20% y casi un 10% en los últimos 5. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con la aprobación de esta creación de centros y la ampliación de uno más en Ujena viene un poco a dar respuesta a ese crecimiento demográfico y a dar respuestas a una
realidad que se está dando en nuestra región y muy claramente en esta zona, y además hacerlo con los recursos suficientes para garantizar los servicios públicos y de calidad ante este incremento poblacional. No podía quedar fuera del Consejo de Gobierno la propuesta de financiación autonómica del Gobierno nacional a las comunidades autónomas. Bueno, ya saben que la posición de Castilla-La Mancha ha sido muy clara desde el principio. Incluso antes de que se planteara esta propuesta ya decíamos cómo nos gustaría que se debía hacer, que era acordado de manera multilateral por todas las comunidades autónomas con el Gobierno, que garantizase la igualdad en el acceso a los servicios públicos y que además se suprimiera cualquier tipo de privilegios o que ni siquiera se asomara cualquier tipo de privilegio para una comunidad autónoma. Así que lo relevante de la posición del PSOE de Asturias y la semana pasada también del PSOE de Extremadura denota que cada vez somos más los que defendemos un modelo en el que tiene que garantizarse ese principio de igualdad. La ministra de Defensa ha acudido a visitar el curso que recibe el personal ucraniano en el marco de la operación EUMAM-UA en la Academia de Infantería de Toledo. En el acto ha agradecido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la pasada tragedia ferroviaria. Quiero agradecer muy especialmente esa labor que es más callada, esa labor que no trasciende, pero como decimos siempre a los familiares, la OME va a estar hasta el último momento y en unas circunstancias muy difíciles porque no todo el mundo está todavía identificado, hay muchos cuerpos que han quedado muy destrozados y bueno, es un momento muy duro para todos. Por tanto, creo que ahora es el momento de estar con los que sufren, con los fallecidos y no es el momento de aprovechar para sacar rédito político. Ya habrá tiempo. Asimismo, la ministra se ha posicionado directamente con respecto a los ejercicios de la OTAN en Groenlandia, afirmando que España es miembro de la OTAN y si la OTAN va, nosotros también. España es un miembro de la OTAN y lo hemos dicho siempre, tanto en el caso de Groenlandia como en cualquier otro ámbito, actuamos siempre con nuestros aliados y actuamos siempre con nuestros socios. En este caso, en su momento se valoró la posibilidad, las peticiones que había hecho Dinamarca. En este momento hay una serie de países que están planteando que la Alianza Atlántica haga misiones, como las muchísimas misiones que hace en este momento la Alianza Atlántica, y por tanto, si hubiera misiones dentro del ámbito de la OTAN, de la Alianza Atlántica, pues España participa como en este momento está participando en muchísimas misiones de la Alianza Atlántica. Pero vamos a ver, no hay nada decidido todavía. La situación de indefinición es una situación de indefinición evidente. Francia quiere esa misión de la Alianza Atlántica, también lo quiere Dinamarca, otros países, pero no nos podemos olvidar que la Alianza Atlántica forma parte también Estados Unidos. Entonces va a haber en las próximas horas, en los próximos días, una reunión del secretario general de OTAN con Donald Trump y en cualquier caso el mensaje es el mismo de siempre. España va a apoyar siempre y en cualquier momento la paz, España va a apoyar siempre y en cualquier momento el derecho internacional. Una invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos sería inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y España, las misiones que realiza OTAN, misiones de paz y misiones que ayuden a respetar el orden internacional, vamos a estar siempre, pero en función de lo que se decida y lo que se decidan todos los socios y todos los países. Con la vista puesta en el este, la ministra de Defensa espera que finalmente la paz llegue al conflicto bélico desarrollado entre Rusia y Ucrania. Todo el mundo está pendiente de que haya un acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz se está retrasando y se está retrasando por una razón evidente, porque por parte de Putin se están poniendo todos los inconvenientes para poder llegar al acuerdo de paz. Entonces, transmitir que España y la Unión Europea queremos que la paz llegue, una paz justa y duradera, que no puede ser una imposición para Ucrania. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero sobre todo España y la Unión Europea vamos a estar con Ucrania, vamos a apoyarles en el proceso de paz y exigimos sobre todo a Putin que deje de poner obstáculos e inconvenientes al proceso de paz. Ucrania necesita una paz. El presidente de Castilla-La Mancha y la consejera de Economía, Empresas y Empleo han participado en la inauguración del stand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo en el Pabellón 7 de IFEMA, en Madrid.
La consejera y el presidente han visitado los distintos espacios expositivos del stand castellano-manchego, destacando el impulso turístico de la región en España, la Unión Europea y el mundo. Tras la visita, el presidente ha querido firmar el libro de condolencias por el accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo. El indicador de confianza empresarial armonizado de Castilla-La Mancha ha bajado un 0,26% en el primer trimestre del año con respecto al cuarto trimestre del pasado ejercicio 2025, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, a pesar de ello, el indicador castellano-manchego es mayor a la media nacional, ya que mientras la comunidad autónoma alcanza 148,3, la media del país se queda en 137 y sigue siendo la comunidad autónoma con mejor dato de toda España. Con respecto a las expectativas empresariales sobre el trimestre que ahora comienza, las opiniones favorables y desfavorables son idénticas, con un 18,7%, mientras que el 62,6% tiene expectativas normales. En cuanto al cuarto trimestre del año 2025, ya finalizado, el 26% considera que fue favorable, el 14,5% hace un balance desfavorable y el 59,5% lo ve normal. A nivel nacional, el indicador de confianza empresarial armonizado sube un 0,1% en el primer trimestre del año. Con el aumento de la confianza empresarial para enero-marzo, el indicador vuelve a terreno positivo tras el descenso del 1,3% del último trimestre de 2025, que puso fin a 3 trimestres seguidos de avances. Según estadística, el balance de expectativas, diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas, se situó en el primer trimestre de este año en 4,5 puntos, frente a los 7,9 puntos del trimestre anterior. Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre enero y marzo de este año se ha situado en el 19,7%, lo que supone 1,8 puntos menos que el comunicado en el trimestre anterior. El suelo urbanizado en España en sectores residenciales de más de 1.000 viviendas tiene potencial para edificar unos 500.000 inmuebles, según ha avanzado este miércoles el subdirector general de Suelo e Información del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Miguel Baiget, en las jornadas Encuentro de Productores y Usuarios de Estadísticas Inmobiliarias. Durante su participación en la mesa Medición de Oferta de Vivienda Nueva y Suelo de las jornadas, el experto ha indicado que este dato se extrae de un nuevo estudio que están elaborando desde Vivienda y que se publicará en los próximos días. El acto ha sido inaugurado por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Elena Manzanera, el director general de Economía del Banco de España, David López, y el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas. En las jornadas, Lucas ha reivindicado la necesidad de construir un sistema público estadístico de vivienda con datos fiables, homogéneos y accesibles desde todo el territorio nacional, con el objetivo de no depender de estadísticas privadas. Para ello, ha destacado que el Gobierno mantiene alianzas con el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística, entre otros. Lucas además ha recordado que el Consejo Asesor de Vivienda, conformado la semana pasada, tendrá un grupo de trabajo para avanzar en la transparencia de datos que lleve a construir un sistema riguroso. Además, ha recalcado que el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que está a punto de ponerse en marcha, tiene como objetivo construir una base de datos en el ámbito de la vivienda y el alquiler para trabajar con fiabilidad en políticas de vivienda. El objetivo es una información robusta, comparable y transparente que permita valorar las políticas públicas, que permita planificar bien y, sobre todo, para garantizar derechos de compradores, vendedores, arrendadores, arrendatarios y todos aquellos que actúan en el ámbito inmobiliario y que son imprescindibles para seguir garantizando el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, exponía. Mañana estable y soleada en la mayor parte de la comunidad, aunque podría darse algún chubasco en las sierras de la mitad este de la comunidad, destacando las sierras de Alcaraz y Segura, con nieve a unos 1.200 metros. El viento soplará del oeste moderado, con alguna racha fuerte en Albacete. La tarde estará marcada por la llegada de un frente por el oeste de la comunidad, dejando precipitaciones especialmente en Toledo y Ciudad Real, nieve a 1.200 metros. Vientos moderados del oeste y suroeste, perdiendo intensidad al final.
Por la noche, el frente cruzará la comunidad de oeste a este, dejando precipitaciones prácticamente generalizadas. Las temperaturas nocturnas en ligero ascenso o sin cambios. El viento soplará del suroeste con rachas moderadas. Amanecerá el jueves con las temperaturas mínimas en ascenso, con valores de 7 grados en Hellín, 5 en Talavera y Puerto Llano, 4 en Albacete, Ciudad Real y Toledo, 3 en Guadalajara, 1 en Cuenca y 0 grados en Molina de Aragón y Sigüenza. Las máximas sin cambios o ligero ascenso, con valores de 13 grados en Hellín, 12 en Toledo, 11 en Talavera, 10 en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara y 8 en Cuenca.